de los indicios de corrupción en el Estado, el presidente está enterado. ¿Cómo ves esta situación? Y en el plano económico, del manejo de las finanzas públicas y sobre todo en este tipo de situaciones, aunque es un presupuesto pequeño, ¿cuáles son las medidas que se deberían de aplicar, César? Tu valoración en general de lo que estás viendo y qué es lo que debería hacerse, porque estas cosas tienen solución técnica, César. No podemos hacer un gran escándalo ahí, lo que hay es interés. Correcto, mira, por el lado de la Asamblea se ha destapado mentiras. Esa es la palabra correcta. Los diputados y diputadas de Nuevas Ideas estaban diciendo que no recibían dinero más que su salario. Y el propio Bukele reveló que recibían $14,000. Yo no estoy en contra de que un diputado tenga asesor o asesora. Estoy hablando de lo que ellos dijeron y lo que ha salido a la luz pública. Incluso no son 14,000, porque la diputada de Vamos dijo que ella recibe 20,000. Yo no cuestionando eso, ha sido muy honesta. Entonces, los de Nuevas Ideas deben recibir más. Bien, lo otro es que el gasto de salario de remuneraciones de la Asamblea es mayor al del año pasado, en $1,000,000. O sea, el gasto de remuneración con 44 diputados menos, así es, ¿verdad? 24, supera el gasto de remuneración del año pasado. ¿Cómo se explica eso? Eso ha generado malestar en la gente, junto con la opacidad, porque no revelan información. Entonces, yo sí creo que si en este momento hicieran una encuesta, la gente va a repudiar a la Asamblea Legislativa, que es una asamblea donde solo hay una persona de oposición, que es la diputada de Bam. Es la única, porque los de Arena, que son dos de los 60, yo no lo escucho diciendo nada, ¿verdad? Y los otros son Sí. de los partidos de Bukele. Ese debe ser el órgano peor visto en este momento. Esperemos que salga la información de las instituciones que hacen encuestas. Eso es un desastre. Ahí lo que se está viendo es corrupción. Tienen funcionarios que son familiares, eh, eh, gente que tiene doble empleo, que trabajan en el Estado en una institución y además son asesores o tienen un cargo en la asamblea. Bueno, ya antes se habían repartido préstamos del banco hipotecario, ¿verdad? Que eso a medio ha quedado. Agarraron el banco hipotecario para prestarle a los diputados de esos partidos para comprar casa de lujo y carro. Eso es un desastre. Y yo creo que la gente lo está viendo. Y Bukele sabe que ahí hay un problema. Lo que yo no estoy seguro es de que todavía eso se traduzca en un costo para él. Habría que ver. Ujú, Porque ujú. entonces pone a los youtubers a atacar a la asamblea, a los pagados por él, ¿Tú crees digamos, que por el eso ha aparato. pasado? Ajá, ¿Tú, por el tú, tú eso aparato. lees que él ha instruido a los youtubers a que despotriquen en contra de Ernesto Castro y los diputados que hay? Exactamente, exactamente. Bukele no es el malo. Pero ¿se va a corregir la asamblea? No, no se va a corregir. Porque la naturaleza de toda esa gente, ya sabe cuál es, qué es lo que hay ahí. Pero bien, Y eso, y lo, eso, y eso te genera, César, este detalle primera vez que lo escucho. He escuchado de todo tipo de comentarios sobre la Asamblea, pero esto de que Bukele ha puesto a los youtubers y a todos los que él, digamos, de alguna manera controla por medio de sus plataformas, de su instancia, digamos, de comunicación y propaganda, a atacar a la Asamblea Legislativa. ¿Eso te suena a división o a que quiere eliminar del terreno político a alguien o simple y sencillamente es para entretener? ¿O qué es lo que lees tú? ¿Cuál es el acertijo político? ¿Cuál es la maniobra que ves ahí? bueno, yo creo que el entretenimiento es parte, pero también liquidar a alguna gente, exigir lealtades, exigir lealtades eh, y que no se le vea a él como responsable de lo que ahí pasa. Porque Bukele siempre es la víctima, ¿verdad? Él siempre ha sido una víctima. Él fue víctima de la expulsión del FMLN, él fue víctima porque no lo querían inscribir por cambio democrático y se inscribió a última hora por gana. Él fue víctima en el año 2020 porque no tenía ni un dólar partido por la mitad, ni un centavo de dólar. Es la víctima del país, ¿verdad? Bueno, me acuerdo, Y, me acuerdo que César, en esa, ajá, en esa novela, si te recuerdas, lloró en la Asamblea Legislativa. sí, sí, y habló con Dios y Dios le pidió calma. Hoy Dios le está diciendo que aplique medicinas amargas. Él es un mago del entretenimiento y de la manipulación. Aquí tenemos un régimen que miente, que difama, que engaña. Eso es lo que hay, esa es la realidad. Entonces él sabe que la asamblea se está desgastando por todo eso.
y entonces yo no pago costo político, pero además podría ejecutar alguno. Acuérdate que de la asamblea anterior, creo que 2 diputados de Nuevas Ideas tuvieron que irse del país. Sí. Hubo uno que parece que estaba como aspirando a algo, apareció con un tipo que estaba creando un partido, los amenazaron, se fueron como diputados y abandonaron el país, son exiliados, son perseguidos políticos también. Y César, o sea, no pasemos por alto el caso de Alejandro Mason, que ha sido lo más crudo, lo más dramático, Exactamente, un preso de él, ¿verdad? y Un muerto. preso de ellos. Ellos pueden sacrificar a alguien, porque lo que necesitan es que la imagen de Bukele no se desgaste. Ese es su esfuerzo, ¿verdad? Ujú. Entonces, Ahora, ¿qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué es lo que debería hacerse técnicamente hablando? bueno, una asamblea legislativa sana, sana, ¿verdad? Y que no esté respondiendo al presidente, que no la tenemos, pero si la tuviéramos, lo primero que hubiera hecho es eliminar el estado de excepción para dejar de estar persiguiendo a gente inocente. Ya son 2 años y pico, ya no es de excepción, es una política pública permanente. Segundo, revelar la información, revelar todo, no tener gastos reservados. Tercero, reducirse las remuneraciones. Ellos pueden aprobar una reducción, incluso modificar la ley para reducir las remuneraciones, que ganen menos dinero. Cuarto, aprobar tributos a los sectores de más ingresos para que el gobierno tenga más ingresos. Cinco, obliga, pueden intervenir en el presupuesto, que los ministros rindan cuenta de los recursos que manejan, interpelarlos, etcétera. Porque tenemos casos como, por ejemplo, el ministerio resulta que el ministerio de la Cancillería ha gastado el 57% del dinero en 6 meses, que es la mitad del año, y el Ministerio de Defensa están sobregirados. La Cancillería está sobregirada. ¿Cómo fue que se gastó más de la mitad del dinero en 6 meses? Va a haber que conseguirle como 15 millones para que termine el año, mientras el Ministerio de Agricultura ha ejecutado el 17% del presupuesto en 6 meses, Ujú. que es el 50% del año, el de obra pública el 21, el de desarrollo local el 23, el de vivienda el 26 en un país lleno de problemas de vivienda, el de salud el 37. ¿Tú sabes cuánto no ha ejecutado el Ministerio de Salud? No ejecutó en Ujú. 6 meses de lo que le aprobaron, 239 millones. Ejecutó el Uf. 37% del presupuesto. En la mitad del tiempo, el 50% del tiempo, ejecutó el 37% del dinero. Ok, entonces no ejecutó 239 millones. En un país donde están aumentando las enfermedades prevenibles, donde hay escasez de medicina, la medicina está cara. El de educación no Ujú. ejecutó 162 millones y le deben a la UE 50, no reparan las escuelas. En activo fijo, fíjate, aprobaron 1.300 millones para obras y construcciones, han ejecutado 99 en 6 meses, es decir, el Híjole. 7,6%. A la DON le han dado el 40% de lo que le debieron dar. Pero pagaron 1.656 millones de deuda, 40% de intereses, y la deuda ha crecido entre diciembre y junio en 1.360. Pagaron 1.656 de deuda Sí. y la deuda creció en 1.360. Sigue agarrando de las AFP. Obviamente hay confusión sobre el manejo de los recursos. La deuda eran 29.596 y está en casi 31.000, 30.956. Ha crecido la deuda entre diciembre y junio y con las AFP más de 600 millones. Y al mismo tiempo que aumenta la deuda, no ejecutan el presupuesto en los ministerios más importantes: salud, educación, obras públicas, agricultura, incluso en turismo. ¿Sabe cuánto han ejecutado? 30% Uf. del presupuesto. Y en vivienda, desarrollo local 23%. Pero se sobregira la Cancillería y se sobregira el Ministerio de Defensa. Fíjate que no estoy hablando de seguridad Y, pública. y me imagino que el otra área que debe estar sobregirada debe ser el área de propaganda. Sí, le aprobaron 6 millones de dólares más. También, sí, en propaganda ahí se gasta mucho, pero a la OIR, a la Oficina de Ujú. Inteligencia, le hicieron un refuerzo de 6 millones. A la ¿Para qué son OIE. esos, sí, ¿para qué son esos 6 millones de refuerzo? Bueno, esos 6 millones para que a nosotros nos espíen o Ujú. no. Digamos, Ujú. me estoy mencionando porque nosotros estamos dando opinión. Es Sí. para espiar a la oposición. Para cerrar y digamos una reflexión sobre esto, siempre viéndolo desde la perspectiva económica, si esto está pasando en la Asamblea y hablábamos al inicio que el presupuesto de la Asamblea puede andar representando menos del 3%, este tipo de opacidad, de desorden, de manejo irregular, de mentiras, de engaños,
para mover el recurso público, que al final está claro que en la Asamblea se está yendo en, en beneficios personales y grupales, y no se está yendo en lo que debería ser. Esto puede estar sucediendo a los otros niveles, en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo, y ahí los tamaños de economía son mayores. Entonces puede ser en realidad un grave problema, así lo que estamos viendo a esta altura, puede ser en realidad un grave problema el tema de la corrupción y podríamos proyectar que esto está pasando, porque no solo la Asamblea está en reserva, tú mencionabas viajes, esto. Si tú revisas las alcaldías, el gobierno, las instituciones, la Corte Suprema, todo el mundo tiene reserva ahora. Entonces, ¿qué tanto pesa este tema? ¿Y cómo puede estar tocando los recursos, eh, digamos, a nivel del aparato en general? Mira, yo creo que el órgano judicial, como está salpicado de ilegalidades, por ejemplo, magistrado de la Sala de lo Constitucional mal elegido, violando la Constitución, y jueces impuestos por el gobierno, porque modificaron la ley de carrera judicial con una propuesta de CAPRE, no del órgano judicial, es ilegal, y pusieron jueces nuevos. Ahí hay funcionarios que están al servicio del régimen, del gobierno, no tienen ninguna independencia. Y también se pueden estar presentando casos de corrupción en el Estado en general en el Estado, como todo está controlado y no hay rendición de cuentas, pueden haber casos de corrupción. El órgano judicial, a propósito, ha ejecutado el 35% del presupuesto Mm. aprobado. Lleva una ejecución mala. ¿De cuánto es esa? Ese presupuesto es de 442,6 millones y ha Y de, ejecutado esa, 158. y de eso, Y ¿cuánto es remuneraciones de esos 442? más del 80%, porque el órgano judicial no te hace inversión pública. O sea, tú Se, tienes el Ministerio de Educación, puede hacer escuelas, puede hacer el Ministerio de Salud, hospitales, pero aquí no, aquí es fundamentalmente gasto de funcionamiento, super fábrica de salario, empleos. exacto. Y hay salarios Ajá. buenos ahí, sobre todo en la Sí, Corte. Pero me llama la sí. atención el bajo nivel de ejecución. Es como que no es una Ujú. prioridad el órgano judicial, con tanta violación a los derechos humanos, tanta denuncia de violaciones que hay en el país, niños presos, más de 2.000 niños presos, y el órgano judicial se ha gastado el 35% del dinero, ¿verdad? Y defensa el 57%. Bueno, Ujú. uno no sabe. Entonces, la fiscalía también tiene un nivel de ejecución bajo de 41%, casi 42%. Pero en general, en el Estado puede haber mucha corrupción pública. Tenemos derecho a creerlo por dos razones. Primero, porque no está funcionando la ley LACAP de compras, contrataciones, adquisiciones, no está funcionando prácticamente. Y segundo, porque hay muchos gastos reservados que no tienen sentido. O sea, ¿por qué un diputado tiene que reservar su gasto de viaje? Te quiero preguntar esto. Tú ves en Nayib Bukele, porque él dice que él, los funcionarios de él saben que él puede estar enterado hasta que un baño esté sucio. ¿Tú crees que Nayib Bukele sabe de todo esto? De todo ese manejo irregular de lo que está pasando en la Asamblea, que ya es evidente, hasta él mismo lo texteó en una publicación, pero que está pasando en la Corte, que está pasando en el mismo gobierno. ¿Tú crees que es posible que él lo sepa por la misma frase que él ha dicho, digamos, que son así medio mediáticas, pero eh, si lo sabe, ¿crees que está dispuesto a atacarlos? Bueno, yo creo que el presidente Bukele, y me gusta decir presidente de facto, porque hay que poner ese apellido, lo Ujú. sabe todo. Pero de verdad que lo es. Sí, lo sabe todo. Sabe todo lo que pasa ahí, sabe todo lo que está pasando ahí en el Estado. Incluso cuando él tomó las vacaciones, aquellas, ¿te acuerdas? Las vacaciones no, permiso, que no está en la Constitución, porque en la Constitución lo que establece es que él no podía ser candidato. Y dejó a una Mm. señora que, según él, era presidenta de la República. Hizo una reunión y le dijo a los ministros, bueno, tengan cuidado con robar, yo no, si ustedes roban, yo no soy culpable. Bueno, ¿y a qué viene eso? Decirle eso a los funcionarios. Porque un presidente se supone que si nombró un ministro o una ministra, debe confiar en ese ministro, esa ministra. O por lo menos Expresarle esa revisa su, duda, su pedigrí. exacto, expresarle esa, si yo hubiera sido un ministro de un presidente, nombrado por un presidente, que me dice, mira, ya yo no voy a ser presidente por un tiempo, porque me voy a reelegir. En unos meses voy a estar fuera, pero ten cuidado, César, no vayas a robar. Yo renuncio.
porque yo no puedo aceptar ese nivel de desconfianza. Pero eso, eso te expresa que sí ahí hay conocimiento de, voy a utilizar esta palabra, de que hay de los indicios de corrupción, quiero utilizar ese término, de los indicios de corrupción en el Estado, el presidente está enterado.